Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi idea es empezar a trabajar algunos viejos y actuales conceptos, muchos de los cuales ya fueron comentados en anteriores presentaciones, como la problemática de las capacidades diferentes o las funcionalidades diversas, conceptos estos que vienen siendo tema de discusión ya hace tiempo en nuestro campo. Me interesa articularlo con otros conceptos, como el de minusvalía, ¿sí? Vamos a articularlo con el concepto de plusvalía, un antónimo que solo encontramos en castellano y que vale la pena tratar de aprovechar. El lugar de la producción que tienen los sujetos y las personas con discapacidad, el concepto de fetichismo de mercadería y cómo se dan los intercambios productivos y sociales en el seno de la sociedad. Vamos a tratar de plantear dos advertencias sobre esos hechos positivos, ¿sí? Vamos a plantear la persona con discapacidad como síntoma del capitalismo y ciertos operadores ideológicos, inmunológicos, como los vamos a denominar, que ya lo vamos a explicar más adelante, que es el supercrip o el ejemplo de superación y el concepto de diferencia, concepto que creo que sin los cuidados del caso puede devenir en un concepto reaccionario. Y me parece interesante poder discutirlo porque me parece que da para interesantes discusiones. En principio, la idea de capacidades diferentes, minusvalía, discapacidad, persona con discapacidades, funcionalidades diversas, puede estar entendido dentro de lo que las teorías queer hablan acerca de los efectos performativos de la nominación, o sea, los efectos que una denominación determinada producen en los sujetos que son denominados de esa manera, ¿sí? Sin embargo, en todos estos términos hay un efecto eufemístico, imposible de ser evitado, en el sentido de que eufemismo es cuando se utiliza una palabra que oculta algún hecho de la realidad de esa palabra. Y creo que cuando estamos hablando de minusvalía, por ejemplo, se hace un efecto eufemístico en el sentido de que no se toma en cuenta los valores y, como se dijeron antes presentaciones, la dignidad que tienen las personas. El efecto eufemístico en capacidades diferentes habla acerca de que no todos tenemos obviamente las mismas capacidades, pero que hay algunas capacidades que están en más y otras que pueden llegar a estar en menos, en función de un sistema de producción económico y social determinado. Minusvalía, según la OMS, es una situación desventajosa por un individuo a consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal, en su caso en función de la edad, sexo o factores sociales o culturales. Esta ya es una definición que está en desuso, una denominación en desuso, porque minusvalía ya no lo estamos utilizando mucho en nuestro campo, ¿sí? La discusión pasa por persona con discapacidades o con discapacidad o el tema de funcionalidades diversas o capacidades diferentes. Sin embargo, es muy interesante de que el antónimo en castellano, ya que este es un congreso iberoamericano, de minusvalía, justamente es plusvalía, un concepto del viejo Marx, ¿sí? Donde él definiría la plusvalía como la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se apropia gratuitamente al capitalista. Esto es, la expresión monetaria del plus trabajo. Es la forma específica que adquiere el plus trabajo, el plus producto, perdón, bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista. Entonces, nosotros podríamos llegar a tratar de hacer una definición en función de esta oposición de minusvalía-plusvalía, como que en un sistema de producción como el capitalismo, donde un sujeto que porta una noxa, un déficit o un problema,
se transforma en minusválido siempre y cuando no se le pueda extraer plusvalía. Si no es así, será alguien con algún problema, alguna enfermedad crónica, supónganse, pero no será un minusválido discapacitado. Como por ejemplo el caso del diabético o el miope, donde el diabético es un sujeto que se inserta sin ningún problema dentro del sistema de producción, el miope se inserta sin ningún tipo de problema en el sistema de producción, y en consecuencia nadie lo define a él como una persona con discapacidad, ni con funcionalidades diversas, ni que es minusválido. ¿Por qué? Porque se inserta en el sistema de producción. Entonces, podríamos decir entonces que el minusválido, el discapacitado, es síntoma del sistema industrial capitalista. Y en consecuencia, no es síntoma de otros sistemas económicos. ¿Sí? Es más, hasta podríamos jugarnos a decir que es creación del sistema industrial capitalista. Veamos qué es lo que pasa con el destino de lo producido. ¿Sí? Las personas, por ejemplo, con discapacidad, en algún taller protegido, que los estados en general sostienen, ¿sí?, en alguna institución, en el peor de los casos, producen chucherías inservibles en serie para tenerlos ocupados, productos estos que van a ser exhibidos hasta que pasado un tiempo van a ser desechados. Objetos fabricados, pues, que no están destinados a que circulen por el espacio social. Lo más que puede pasar es que sean exhibidos en alguna exposición para visitantes de la institución. Lo que se vende, en este caso, no es el producto, sino la institución, que ella sí pretende venderse en el mercado de instituciones para discapacitados. En oposición, en otros mejores casos, ¿sí?, otras instituciones, se venden sus productos en el mercado. Esto emparenta la producción de las personas con discapacidad con las personas convencionales. Se intenta una circulación social y poner valor al producto. Pero hay una diferencia no menor con las personas convencionales que quiero advertir. El marxismo acá plantea que los procesos económicos, el concepto de fetichismo de la mercadería, o sea, una independencia absoluta, una alienación del producto con el productor. Nadie sabe bien el origen del objeto que compra. Cuando usted compra una silla, no sabe qué es lo que pasó para que esa silla se produzca, cuál es el sueldo de los obreros, de los empleados que fabrican esa silla, no sabe si se talaron árboles o no se talaron árboles, de qué manera se talaron, cuál es el origen del producto, no se sabe. A eso el marxismo lo plantea como el fetichismo de la mercadería. Ahora, la forma mercadería del producto fetichista, del producto producida por la persona con discapacidad, no adopta la característica fetichista típica, sino que sucede lo contrario. El producto queda pegado al productor. El valor del producto es en tanto producido por la persona con discapacidad y no por el producto en sí. Cuando la compra es de un taller protegido, usted sabe sin lugar a dudas que la hizo una persona con discapacidad. Y la compra por ese motivo. No solo sabe el origen del producto, sino que hasta puede ver en vivo y en directo al sujeto que la fabricó, en una modalidad de exposición que incluye a ambos, al producto y su trabajador, con discapacidad, por supuesto. No hay un ocultamiento del origen del producto. Todo lo contrario, habría una hiperexhibición del proceso de producción. Y entonces, el fetiche pasa a ser el comprador que se cree solidario, bien pensante, libre de culpa, etc. Al artesano siervo feudal no se le extraía plusvalía, ¿sí? Por eso decimos que es una producción del sistema industrial capitalista, ¿sí? Por lo cual tampoco podría ubicarse como minusválido, producida de acuerdo a sus posibilidades, pero no era Disney World, la parte del león estaba destinada al señor feudal. Ideológicamente, podemos decir, nuestra sociedad, el capitalismo, culpa a los pobres de su situación. No se esforzaron suficientemente, no estudiaron, no trabajaron como tenían que trabajar. Sin embargo, ellos tienen un problema, este marco ideológico tiene un problema. ¿Cuál? Justamente las personas con discapacidad.
¿Por qué? Porque a ellas no se les puede indicar culpa y responsabilidad alguna. El capitalismo debe crear sus propios mecanismos inmunológicos para sostener su ideal, que son los sujetos y no la sociedad la que es responsable, inclusive con los discapacitados. El primer e impensado antídoto es quizás la palabra diversidad, que hay que tomarla con mucho cuidado, ¿sí? Esto tiene que ver con una lectura que yo tuve hace un tiempo que me impactó muchísimo, cuando una maestra comentaba que en su clase tenía a 4 alumnos diversos. Es muy impactante porque para esta maestra, los denigrados antes ya no eran como antes los discapacitados, o los minusválidos, o los tullidos, o los débiles. Ahora son los diversos. O sea, el efecto performativo de la nominación a esta maestra no le sirvió para absolutamente nada. Como lo parafrasearíamos como en Rebelión en la Granja, de Orwell, ¿no? Todos somos diversos, pero algunos parece que son más diversos que otros. Psicoanalíticamente esto lo podríamos denominar como una renegación de la castración. El segundo antídoto ideológico que tiene nuestra sociedad serían los supercrips, o ejemplos de superación o ejemplos de inspiración, ¿no? Crips en el sentido de discapacidad, ¿no? De los superdiscapacitados. Son esas personas que realizan esfuerzos sobrehumanos, generando un efecto de admiración, y que llevan a un extremo el ideal capitalista de si quieres y te esfuerzas, tú puedes. Así suben al Everest, cruzan el Canal de la Mancha y otras grandilocuencias. No solo no tengo limitaciones, soy diverso, sino que además hago cosas que el común de los mortales no hace. No soy menos, soy más. Con lo que sin quererlo sostienen el ideal capitalista de si tú quieres, tú puedes. Y si no haces cosas es culpa tuya, la sociedad no tiene nada que ver. Ahora, no siempre se dan las condiciones para que se den dichas hazañas, especialmente cuando vemos los costos económicos que dichas empresas autovalorativas tienen. Imposibles casi para cualquier persona. Reubica un imaginario autoculpabilizador del colectivo con discapacidad y subsume a las personas con discapacidades cualquiera comunes que no realizan hazaña a la depresión. Porque el supercrip se transforma en un elaborado producto fetichizado. Él es un fetiche al que si le falta algo no importa, dejando al resto del colectivo discapacitado en una suerte de discapacidad simbólica. En esto yo quiero que quede claro y no hay que confundir con el sujeto con discapacidad, que es un simple deportista que hace una actividad deportiva como la hace cualquier otro mortal, pero que no hace estas grandilocuencias gigantescas para ser pasada después en los canales de documentales, ¿sí? Televisivos. Entonces, concluyendo, podemos decir, y dejo así para preguntas o algún tipo de discusión, el modelo social pone el énfasis en la interacción entre la sociedad y las personas con discapacidad, dejando de lado un análisis de cómo se inserta la persona con discapacidad dentro de la sociedad industrial capitalista. Las visiones caritativas de los modelos asistencialistas y paternalistas pueden ser reemplazadas por discapacidades diferentes, pero que no dejan de ser ninguna un eufemismo. Debemos tomar en cuenta el efecto eufemístico que no puede ser evitado aunque vayamos cambiando permanentemente las denominaciones. Siempre va a haber un resto imposible de evitar. La paradoja es que la problemática de la inclusión y la integración en la discapacidad no va a poder ser resuelta dentro de un sistema de producción que genera permanentemente excluidos junto a procesos de fetichización, pero que al mismo tiempo genera marcos conceptuales y espacios como este, que estamos incluidos, que cuestionan dicha exclusión. Freud planteaba, saliéndose de un materialismo ingenuo, que la anatomía no es el destino, afirmación que compartimos plenamente, pero nosotros agregamos, reincorporando algo de materialismo, que no hay destino sin anatomía, y que la sociología, sin regularizarse,
va a decir que no hay destino sin procesamiento social. Bueno, gracias y espero la discusión.